desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia en la versión Reina Valera del año 60: venid luego, es pronto, es ya, es ahora, ipso facto dirían en algunos lugares. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la Biblia. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, note por favor, le hacemos a Él, es decir a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Juan capítulo 14 versículo 6, donde declara la Biblia: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, note: si vosotros permanecéis en mi palabra, la permanencia en la palabra, la praxis de la palabra, la práctica de la palabra, el poner por obra la palabra, dice la Biblia que si permanecemos en su palabra, verdaderamente sois discípulos. Es decir, que el permanecimiento en la palabra da un superlativo relacional en Dios al llevarnos a la dimensión discipular. Y estando en la dimensión discipular, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La libertad, la liberación viene como consecuencia de una permanencia en la palabra que nos lleva a la dimensión del discipulado de Cristo. Y en ese discipulado se nos es revelada la verdad. La verdad es Cristo Jesús, pero se va revelando a nosotros de una manera paulatina conforme nosotros caminamos en los caminos de Dios. Entonces, el permanecer en la palabra, por eso dejamos denotado acá que la permanencia en la palabra trae como resultado la libertad espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Juan 8:31, vemos que a través de la palabra, específicamente en el versículo 34, usted lo tiene en pantalla, aunque lo podemos leer desde el versículo 31 para tomar contexto. Vemos que la Biblia declara que aquella persona que está en pecado, mire el versículo 34 en pantalla: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Entonces quiere decir esto, amado hermano, que una de las condiciones que debemos de entender claramente es que aquel que es esclavo del pecado, amado hermano, aquel que practica el pecado, se vuelve esclavo del pecado. De esa manera muchas veces el pueblo de Dios es conducido cautivo cuando le es dificultoso muchas veces entregar o rendir áreas pecaminosas delante de Dios. Caminar, amado hermano, sin comprender el impacto pleno de la palabra y obviando muchas veces las instrucciones de Dios a través del escrito está, o a través de la palabra profética, o a través de la palabra pastoral. Es decir, aquella persona que practica el pecado se constituye en esclavo de aquello que practica. Entonces,
¿Qué pecados debemos de confesar? Porque mire, hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de saber que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también declara la palabra que al acercarnos delante de Él, tenemos un Padre que es Padre de misericordias, y que a través del derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario, ese lavamiento viene sobre nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos sentamos y examinamos acerca del pecado, podemos encontrar en la Biblia diversidad de faltas, diversidad, amado hermano, de acciones, de actitudes que la Biblia tipifica como pecado. Sin embargo, hay ciertos pecados, amado hermano, que deben de ser examinados en nuestro corazón en la recurrencia. Es decir, todo aquello que transgrede la palabra de Dios es pecado. Pero como que Dios de alguna manera nos coloca a nosotros la lupa sobre ciertos pecados, porque todos deben de ser raídos, todos deben de ser entregados, rendidos delante del Rey. Pero como que existen algunas ciertas áreas, algunas ciertas condiciones que Dios nos pone a nosotros a considerar de una manera extraordinaria. Entonces, ¿qué pecados debemos de aprender a confesar delante de Dios de una manera recurrente? Bueno, evidentemente todo pecado debe de ser colocado delante de Él. Pero veamos qué dice la Biblia, porque por lo menos encontré 10 situaciones o circunstancias albergadas al corazón del hombre que deben de ser confesadas y deben de ser entregadas, en el entendido que aquel hombre o aquella mujer que no confiesa su pecado es esclavo del tal. Mateo 27 habla de ciertas actitudes que deben de ser analizadas y examinadas y colocadas delante de Dios ante la eventual circunstancia que pueda estar aconteciendo en nuestra vida, y deberá de ser considerado. Dice la Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 3 y 4, que uno de los pecados que deben de ser considerados confesar delante de Dios, obvio, hemos dicho todos, pero hay como que ciertos superlativos que deben de ser examinados de una manera más recurrente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: note por favor, he pecado entregando, diga conmigo, he pecado entregando. Esto fue lo que dijo acá el siervo, sangre inocente. Siervo, porque en ese momento la Biblia considera a Judas apóstol, con traición en su corazón, pero ministro considerado dentro del séquito apostólico de nuestro Señor Jesús. Un siervo porque al final del día sirvió en el propósito de lo que venía él a ejercitar en este mundo terreno, para que se llevase a cabo de alguna manera el plan de salvación. He entregado, mire, he pecado entregando. Quiere decir que el entregar sangre inocente es una de las áreas que debemos de considerar nosotros de una manera exhaustiva en nuestra forma de vida. Pero ellos dijeron a nosotros que, allá tú. Quiere decir que uno de los pecados que debe de ser considerado en nuestra vida el día de hoy, ¿cuántos anhelamos ser libres? Es el entregar sangre inocente. Usted me podrá decir: pastor, pero yo nunca he tomado la vida de un hermano. Yo nunca he levantado la vida en contra de ninguna persona. Yo nunca he tomado. Dios me libre de tomar sangre inocente. En la línea de lo literal.
pero en la línea de lo natural, amado hermano. Porque entregar sangre inocente nos habla acerca de traición. Entregar sangre inocente nos habla de una persona, de un amigo, de una familia, de una persona que decidió colocar en ti, amado hermano, confianza. Siempre examinamos el contexto de la palabra en forma de alguna manera defensiva, viendo los ataques del enemigo. Hemos procurado enseñar herramientas para defendernos, pero una de las cosas que también muchas veces vamos a tener que sentarnos a examinar a lo largo de nuestra vida es a quién hemos dañado. Y una de las cosas que tienen que ser examinadas y que deben de ser entregadas es si en nosotros de alguna manera hemos traicionado la confianza de un amigo, la confianza de una esposa, la confianza de un esposo, la confianza de un ser querido. Porque la Biblia dice que uno de los pecados, amado hermano, que la Biblia condena enérgicamente es el entregar sangre inocente. Y yo sé que muchas veces nosotros andamos por la vida excusándonos, amado hermano, siempre andamos en algunos momentos defensivos de qué daño podemos recibir. Pero hoy tenemos que sentarnos a considerar si en nuestro corazón de alguna manera no hay albergada traición. Si en nuestro corazón de alguna manera, amado hermano, no hay albergada la falta de lealtad. Si en nuestro corazón no está albergada la falta, o en nuestro corazón está albergada la falta de fidelidad. Entonces, derramar sangre inocente es abrir, amado hermano, nuestros labios detractando la confianza de alguien que depositó en ti algo personal, alguien que depositó en ti una circunstancia que consideraba en cierto momento la podía hablar contigo, pero que en el espacio del tiempo, amado hermano, las peleas, las contiendas. Por eso la vez pasada decía, tenga cuidado a quién le cuenta sus cosas, porque en el momento de contar las cosas todo mundo primeramente es oído, pero después terminan siendo lengua. Entonces la traición es lo que la Biblia, dentro de los muchos parámetros, tipifica como el derramamiento de sangre. ¿Alguna vez alguien ha depositado confianza en ti y tú has traicionado la confianza de esa persona? Aquí, amado hermano, hay mucha tela que cortar. ¿Cuántas veces hemos nosotros derramado sangre inocente al volvernos parte de una difamación, de un chisme o de una murmuración? Cuando el pueblo de Dios ha sido salpicado con chisme, con murmuración, con difamación, aquella persona que habla en contra de su hermano, aquella persona que violenta la confianza de su hermano. Por eso, mire, perdóneme hermano, pero me voy a reprender al diablo. Gracias, mi hija, Dios te bendiga. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, y yo sé que es una lección muchas veces difícil de aprender, es en quién confías y a quién le abres tu corazón. Por eso es que es tan importante, y nosotros hemos procurado enseñar desde este altar, que para poder abrir uno su corazón y ser limpio, para poder abrir uno su corazón y ser descargado, existe dentro de la administración de la iglesia lo que es el área de administración, lo que es el área de consejería. Cuando tú entras en un proceso de administración, en un proceso de consejería, tú tienes que saber que todo lo que se habla dentro del proceso de la consejería y de la administración, Dios lo tipifica y Dios lo toma como algo que se conoce como secreto sacerdotal. El secreto sacerdotal es aprender a recibir las cargas del pueblo y entregarlas delante de Dios, donde dice la Biblia que Él toma nuestro pecado, lo arroja al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ello.
Eso declara la Biblia. Pero ¿qué hay cuando abrimos nuestro corazón delante de personas que no son probas como ministros delante de Dios? Nosotros muchas veces abrimos nuestro corazón, contamos nuestras circunstancias porque hemos sentido afinidad, porque nos hemos sentido identificados con aquella persona que le abrimos nuestro corazón. Y una de las cosas que debemos de aprender a entender, amado hermano, es la importancia de ser hombres y mujeres conforme al Espíritu, que aprendan a ser amigos y que aprendan de alguna manera a entender que aquellas personas que abren su vida, aunque no es el proceso que se debiese de seguir en torno de la limpieza interna, el aperturar el corazón muchas veces con personas que no conviene, siempre termina mal. Y dice la Biblia que uno de los pecados que deben de ser entregados delante de Él es el pecado de entregar sangre inocente. Es decir, amado hermano, una de las cosas superlativas que deben de ser consideradas en esta mañana, y tú que me ves por la televisión, es cuánta sangre inocente llevas en el haber. Y cuando hablamos de sangre inocente llevada en el haber, no estoy hablando de un sicario, no estoy hablando de alguien que haya tomado una vida naturalmente, sino aquella persona que se ha atrevido a hablar y a liberar información que en algún momento le fue confiada en calidad de amigo o en calidad de hermano mayor en el Evangelio. Entonces, la traición es algo que debe de ser eliminado del corazón de un verdadero hijo de Dios. Una de las características de los hijos de Dios es que son fieles y son verdaderos, porque dice la Biblia que tenemos que alcanzar la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que examinar, amado hermano, es cuántas veces hemos sido traicioneros, por así llamarlo, y cuando alguien ha confiado algo a nosotros y por detrás hemos terminado detractando la confianza y la lealtad hacia esa persona. Por eso es tan importante el que como pueblo entendamos que nosotros no podemos andar contándole nuestra vida a diestra y siniestra solo porque un hermano pienso yo que es maduro. Hay maneras adecuadas de poder ser ministrados dentro de la casa del Señor. Entonces, la falta de lealtad, el transgredir la confianza, la Biblia lo tipifica como derramamiento. Mire, cuando son mejores amigas o mejores amigos, muchas veces se cuentan cosas que regularmente no se le cuentan a otras personas. Pero cuando viene el momento donde siempre de alguna manera hay divergencia de pensamientos, viene la liberación de la información. Un hijo de Dios, amado hermano, es una persona confiable. Tú y yo tenemos que aprender que cada vez que alguien abre su corazón delante de nosotros, no siendo nosotros parte de un equipo de administración, pero si alguien en algún momento tiene la confianza necesaria de abrir sus problemas a nuestra vida, la cualidad y la calidad que tú y yo debemos de aprender a tener como siervos de Dios es a ser siervos de Dios leales en nuestras relaciones de amistad. No todas las personas tienen la dicha de encontrar la verdadera amistad, porque muchas veces la verdadera amistad en estos tiempos tan neurálgicos se tergiversa. A mi edad, amado hermano, de juventud, estoy hablando hace 25, 30 años, ver a dos señoritas tomadas de la mano en la calle caminando, me decía, qué bonita la amistad que tienen. Yo no sé cuántos de nosotros nos pasó, era recurrente ver a las señoritas en el horario de sus recreos, tomadas de la mano, abrazadas sanamente. Uno, hermano, uno le podía llamar al amigo, ¿vos qué vas a hacer ahorita? Vamos a echarnos una refacción. Uno se lo podía decir a sus amigos. Hoy si te miran a ti tomando un café con otra persona, inmediatamente te tildan de homosexual. Y si usted ve señoritas hoy en los moles de la mano y abrazadas,
en automático las amarran en una relación sentimental. Es una de las cosas que tenemos nosotros que hacer, es aprender la lealtad y la fidelidad en una relación de una sana amistad en Dios. Como le digo, ese es un regalo que no a todos se nos es concedido en la vida, y pocas veces logramos encontrar un verdadero amigo. Pero si alguien en algún momento te considera a ti con la calidad suficiente para llamarte amigo, dice la Biblia que el que quiera ser amigos, tienes que tener la misma calidad en reciprocidad dentro de la relación de la amistad genuina en Dios. ¿Y sabe por qué es importante entender esto? Porque muchas veces después de que los amigos y las amigas se pelean, terminan contando toda la sopa de lo que se dio dentro de la relación de la amistad. Estoy hablando de una relación de amigos, no estoy hablando de relaciones sentimentales. Entonces, algo que la Biblia, amado hermano, tipifica como pecado es cuando nosotros entregamos sangre inocente, es decir, cuando nosotros nos atrevemos a difamar y hablar mal de una persona que tuvo a bien abrir su corazón y exponer una necesidad de tipo corazón o alma. ¿Cuántas veces hemos contado lo que alguien más nos confió? ¿Cuántas veces hemos sido los transportadores? No sé si usted ha visto esas películas, ¿verdad? Del transportador. ¿Cuántas veces hemos transportadores de la detracción? ¿Cuántas veces hemos sido portadores de la murmuración? ¿Cuántas veces hemos sido portadores, amado hermano, de la difamación? Y hemos derramado sangre inocente, simple y sencillamente por no aprender a tener los labios cerrados. Un verdadero, un genuino hijo de Dios no derrama sangre inocente. Un verdadero hijo de Dios aprende a tener sus labios sellados y a ser un depositario de la confianza que alguien más colocó en él. Por eso usted va a poder saber, amado hermano, en qué calidad de hijo de Dios está hoy, y si de alguna forma en tu vida espiritual, por alguna razón, en algún momento, derramaste sangre inocente. Eso, dice la Biblia, debe de ser entregado delante de Él. Pecados hay muchos, pero uno de los que la palabra de Dios nos habla perfectamente es acerca del entregar la sangre del inocente, es decir, de aquella persona que confía en nosotros. Lucas capítulo 15, versículo 20. Siempre en la versión del lenguaje actual. Mire, ¿cuál dijimos que era el primer pecado que debe de ser considerado y entregado? Derramamiento de sangre inocente. Cada vez que hablamos o que somos transportadores de información de la cual no tenemos nosotros veracidad, nos podemos constituir en transgresores y en transportadores de deslealtad. Y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaban lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Usted se recuerda quién estábamos hablando acá? ¿O de quién habla acá la palabra? Del hijo pródigo. Y el hijo le dijo, ¿qué le dijo el hijo? ¿Qué le dijo el hijo al padre? He pecado contra el cielo y contra ti, papá, o papá, o padre, o progenitor, o como usted le llame. ¿Cómo le llama usted a su padrecito lindo si todavía tiene la bendición de tenerlo en vida? Mi viejito, mi gordito, no sé cómo usted le diga,
cariño, modismos de cariño, ¿verdad? Todo flaco, pero le dice mi gordito, porque así le gusta. ¿Cuál es el pecado que debe de ser entregado basado en Lucas capítulo 15 versículo 20? Y este debe de ser considerado por todos y cada uno de nosotros. Y es el pecado contra los padres. ¿Alguna vez usted ha sido irrespetuoso con sus padres? Es más, podríamos preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien que hoy a través de la televisión me esté viendo y el día de hoy está en contienda, está en pelea, está en disfunción con sus padres? Porque uno de los pecados que deben de ser raídos de en medio del pueblo de Dios es la contienda contra los padres. Porque dice la Biblia que de alguna manera el pecar en contra de los padres, amado hermano, es algo que Dios no tolera. El hijo reconoció primeramente, el pródigo lo primero que reconoció fue el pecado. Quiere decir que uno de los pecados que deben de ser entendidos en esta mañana, y no sé cuántos hijos hoy posiblemente estemos peleando con nuestros padres, y ahí va pan para mi matate. Entonces el pecado contra los padres, mire, hijos que le hablan soezmente a sus, mire, he estado viendo noticias, bueno, me gusta ver noticias para estar informado. Y ha sido tan recurrente los casos que he visto últimamente de hijos, hermano, que se suenan a sus propios padres. Yo no sé si eso es una situación cultural o qué, pero se ha vuelto tan recurrente. Yo no sé si usted ha visto en las noticias, aparecen los viejitos dañados, le pegó un machetazo. Así que uno de los papeles que deben de ser considerados en medio del pueblo de Dios es el respeto a los padres. Porque dice la Biblia que uno de los pecados que el Señor no tolera, amado hermano, es el pecado en contra de sus padres. Eso nos habla de irrespeto. Que hay que, pastor, pero es que así es mi carácter, pastor, y yo así me llevo con mis padres. No, tú tienes que saber que la Biblia dice que una de las condiciones para que la bendición viniese sobre el pródigo después de haber reconocido su condición de involución fue que primero entendió que había pecado en contra de sus padres. Entonces, cuando hay rebeldía, cuando hay menosprecio, amado hermano, cuando toca ir a recoger las notas del colegio, pero ahí las voy a recoger yo solito porque no quiero que te miren a vos, mamá, porque mira los zapatos que llevas. Por eso, hermano, ofensas, menosprecios, rebeldías, desnudeces. ¿Sabes qué es desnudez? Cuando tú ves situaciones dentro de tu casa, situaciones que se están dando dentro de casa entre papá y mamá, e inmediatamente sales a contárselo a tus amigos, a tu tío, a la abuelita, a la tía. Una de las recomendaciones: si hay problemas en casa, traigámoslos delante de Dios. Pero tenemos que aprender a cerrar la boca y no a estarle contando a medio mundo las situaciones que están aconteciendo privadamente en cada uno de nuestros hogares. Si queremos solucionarlos, podemos venir delante del Rey, y el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene representantes terrenamente para poder solventar esas situaciones. Hijos que menosprecian a sus padres, amado hermano, de esos no hay aquí. Hijos rebeldes, incluso que llegan a golpear físicamente a sus padres. Mire, una de las cosas que se da recurrentes en los hogares, pero por lo menos en mi tiempo era recurrente, ahora no sé, ¿verdad? Eran los famosos gavetazos, hermano. ¿Alguno de ustedes dio alguna vez un gavetazo? Eso es pecado contra sus padres. Amado hermano, el querer llegar a comprar la voluntad de los padres por lo que les dan de manutención, eso es una bajeza y es un pecado.
Vas a hacer lo que yo te digo, mamá, porque te estoy dando dinero. Eso se llama pecado y dice la Biblia que debe de ser entregado delante de Dios, porque eso es menosprecio al corazón de los padres. Por eso una de las recomendaciones que regularmente procuro dar, basado en la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, y usted se recordará que procuro enseñarlo recurrentemente, es: honre a su papá y a su mamá. Póngase de acuerdo con su esposa y definan un monto de manutención para honrar a sus viejitos. Pastores, que si apenas me alcanza, pues gloria a Dios si apenas le alcanza. Dele a su padre y va a ver cómo después de darle a su padre y a su madre se le multiplica lo que está dando, porque ciertamente todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces aquí nos está hablando de una situación relacional, de falta de respeto a los padres. Ese pecado debe de ser raído en medio del pueblo de Dios, bueno, en medio del mundo, pero contimás en medio del pueblo de Dios. Por eso fue que el pródigo lo primero que hizo cuando se presentó delante del Padre, dijo: he pecado en contra del cielo. Menos mal entendió el orden. Menos mal entendió el orden. Y supo que había transgredido los preceptos en contra de su padre. Mire, él transgredió las dos paternidades, la del cielo y la terrena. Pequé contra el cielo, Padre, pero también pequé contra ti. ¿Cómo está tu respeto para con tus padres? ¿Cómo está tu honra para con tus padres? Amado hermano, porque ser un hijo que menosprecia a sus padres, ser un hijo que ofende a sus padres, ser un hijo que muestra rebeldía, un hijo que habla y murmura de sus padres desnudándolo, eso es pecado y debe de ser entregado en el altar delante de Dios para poder conducirnos de regreso a la casa del Padre. Porque tú y yo sabemos que con pecado nadie ve la gloria de Dios. Entonces el pecado contra los padres debe de ser examinado en esta mañana. ¿Cuál ha sido nuestra forma de conducirnos con nuestros padres naturales? Y por qué no decirlo, con nuestros padres espirituales. Por eso, mira hermano, algo que yo he procurado enseñar también en la casa, en la dimensión de la fidelidad y de la lealtad, es el poder entender que aquel que está contendiendo en contra de mi padre está contendiendo también en contra de mí, y que yo no puedo ser amigo de aquel que detracta a mis padres. Palabras ofensivas, mira mamá, y ya vas a repartir la herencia. Ante la gloria. Estoy desarmando yo aquí todo, hermano. Ahí está, gloria a Dios. ¿Cómo está tu relación paterna? Y yo creo que aquí vamos a aterrizar en esta mañana, en esta primera tanda. ¿Cómo está tu honra? Porque tú tienes que saber que no honrar a tus padres es pecado. Tenemos que entender como iglesia de Dios que la falta de honra a nuestros padres, dice la Biblia que existen 3 tipos de paternidades: el Padre de los espíritus está en los cielos, el Padre natural, que fue el que Dios usó para traerte a ti a este mundo terreno, y también la Biblia deja la paternidad espiritual, el ministro que te guía, el que te introduce en la sana vida cristiana, no el que te está pastoreando necesariamente. Es un pecado que tenemos que entregar en esta mañana, si eventualmente ha existido en nuestro corazón. Es el pecado en contra de nuestros padres. Y eso está hablando, amado hermano, de la falta de atención. Hijos que saben que sus padres están enfermos, que necesitan medicina, andan haciendo la vida loca en la calle, pero no se preocupan del cuidado de sus padres. Algo que Dios pide es que aprendas tú, hijo, a cuidar la integridad de tus padres. Aunque no diga amén. No me extraña que no haya amén, porque esto es formación. Entonces, si tú le hablas soezmente a tus padres, tú estás pecando. Si tú menosprecias la relación con tus padres,
tú estás pecando. Si tú desnudas la integridad de tus padres contando las interioridades de casa con tus amigos, con tus amigas, con tu tío, con quien sea, tú estás deshonrando la relación padre-hijo, hijo-padre. Y dice la Biblia que una de las cosas que deben de ser restauradas es la relación entre padre e hijos. Mi hijo no vaya a salir otra vez los gritos en la casa, hermano. La falta de sujeción es rebeldía. Y eso aplica no solamente dentro de los hogares, eso aplica también dentro de las mismas iglesias. El pueblo que se rebela en contra de sus pastores. ¿Cuál dijimos que era el primer pecado que teníamos que raer de nuestra vida? El entregar sangre, el dejar de andar hablando de la gente. Y si alguien confía en nosotros, tener la gallardía y entereza de aprender a manejar, miren, la boca cerrada. ¿Cuántos anhelamos ser hijos de Dios maduros? Esas son características de los maduros. Si esas características no se dibujan en ti, necesitamos madurar. Pero un hijo de Dios, amado hermano, primeramente aprende a ser discreto. Segundamente, aprende a mantener una relación óptima con sus padres, naturales y espirituales, en el caso de aquellos que reconocen una paternidad instalada de parte de Dios sobre sus vidas, de parte de un ministro que les cubre. Está tremendo, ¿verdad, hermano? Uno más, y dejamos para el próximo servicio otro poquito. Éxodo 32. Mire qué tremendo esto, amado hermano. Éxodo 32, 31, versión Las Américas. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. ¿Cuál fue ese gran pecado? Se ha hecho un Dios con D minúscula, de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Quiere decir que hacer, amado hermano, dioses extraños en nuestra vida es algo que es tipificado, amado hermano, como un gran pecado. No un pecado, un gran pecado. El gran es un superlativo que Dios considera como superior a, bueno, cualquier persona me diría: pastor, pecado es pecado, y yo estoy de acuerdo, pero a este le llama gran pecado. Quiere decir que sí hay dimensión en la transgresión, aunque se está pecando. No sé si me doy a entender. Bórrame, voy a regresar mejor al versículo 32. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Qué libro será ese, hermano? Yo digo que es el libro de la vida, ¿verdad? Tremendo. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, con gran pecado. ¿Cuál es el gran pecado? Tener dioses con D minúscula delante del único y verdadero Dios. Note que la repercusión es borrarle del libro. Quiere decir que el tercer pecado que debe de ser considerado recurrentemente es el pecado de formar dioses en nuestra vida. Pastor, pero ¿cómo es eso? O sea que pero nosotros solo tenemos un Dios. Póngale pausa. Usted me dirá: no, dioses tienen en otras religiones, nosotros solo tenemos un único y verdadero Dios. Ese es el orden que debiera estar establecido basado en la palabra. Pero ¿qué dioses pueden aparecer en tu vida o en la mía? Los dioses como el oro, el dios de la economía, el becerro de tu carro, sus posiciones económicas,
su posición social, amado hermano. ¿Cuál es el becerro que le quita el primer lugar al Señor? Muchas veces incluso esos dioses pueden ser nuestros propios hijos. Es que mi hijo no quiso ir el domingo a la iglesia, pastor, entonces nos quedamos toda la familia. ¿Quién manda en casa? ¿El hijo? Por cierto, es necesario volver a hacer un corte más. Corre y va de nuevo, esto lo había enseñado años atrás. Pastor, nos vamos de la iglesia. Ándale. Y como dirían en mi pueblo, ¿ah? Why? ¿Y por qué? Es que fíjese, pastor, que a mis hijos les gustó más otra iglesia. Allá los domingos llegan, les dan su refacción, juguito de naranja, fruta. Y mire, ahí en todo el área a todos me les tienen PS4 para que jueguen. Entonces mis hijos están contentos con las actividades que se dan allá. Pastor, mire, hasta discoteca tenemos en la iglesia. Todo por el mismo precio. Entonces, pastor, nos vamos. ¿Por qué? Porque mis hijos ya no se sienten cómodos en la iglesia. A ellos les gusta más lo que se está haciendo en el otro ministerio, porque allá los sábados llegan, ponen luces estroboscópicas, tiran humo, pastor, mire, hay juegos, hay comida. Cuando lo dijeron, ¿acaso no dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida? Pues una de las cosas que debe de ser entendidas, amado hermano, es quién es el que tiene la autoridad y la guianza de quién se sigue en casa. Mis hijos se quieren ir. Yo sé, conozco de una escritura que dice, amado hermano, que el hijo hasta el día de hoy hace lo que su padre hace. Jesús, eso dice la Biblia. Hasta el día de hoy yo hago lo que veo que mi Padre que está en los cielos hace. ¿Quién hace lo de quién? El hijo hace lo que ve que el padre hace. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién da la instrucción? ¿Quién marca la pauta en la madurez de cuál es el lugar correcto de congregarse? ¿El hijo? Es que mi hijo quiere ir a jugar PS4. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Pues 10. Te vas de la iglesia porque tu hijo de 10 años se quiere ir de la iglesia. Sí, pastor, es que él me dijo que si yo no me voy, pues él ya no va a asistir más. Entonces yo prefiero irme a otro lado con tal de andarlo siguiendo. ¿Y acaso no dice la Biblia que el hijo hace lo que ve que el padre hace? Pues, ¿dónde dice la Biblia que el padre hace lo que ve que el hijo hace? Por si alguien está recibiendo coacción por parte de sus hijos a través de la televisión. ¿Cuál es el Dios que posiblemente sea levantado con D minúscula en tu vida? Porque una de las cosas que Dios no tolera, amado hermano, es el pecado de formar dioses. Dios con D minúscula se constituye en todo aquello que le quita su primer lugar a Dios en nuestra forma de conducirnos y en nuestra forma de adorar. Cuando tus hijos son la razón por la cual no puedes asistir a los servicios, tú tienes que saber que posiblemente ahí hayan dioses instalados. No, pastor, hoy no fui al servicio porque mi esposa no quiso. O sea que la que manda es tu esposa. Pues todo aquello que se levanta en el corazón del hombre, ocupando la preeminencia y el único lugar de Dios en nuestro corazón, se constituye en un Dios con D minúscula. Pastor, este domingo no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué, mijo? Porque fíjese que Dios me bendijo ahí con un dinero y pues hoy voy a agarrar viaje para el puerto junto con mi esposa, mis hijos, y solo le quería avisar. ¿Tú no crees que es más conveniente primero darle la gloria y la honra a Dios
y después de salir de darle la gloria y honra a Dios, puedas tomar camino con tu familia correctamente. No, pastor, es que si no voy a llegar un par de horas tarde y ya no vamos a disfrutar. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? Es una de las cosas que tenemos que considerar, amado hermano. Es cuando algo se puede llegar a constituir en un Dios delante de nuestro único y verdadero Dios con D mayúscula. Todo aquello que te aleje de la congregación, todo aquello que te aleje del corazón de Dios, todo aquello que te aleje de una sana relación con tu Dios, debes de examinar lo que no se esté constituyendo en un Dios con D mayúscula. Siempre he contado yo el testimonio, una pareja de diáconos encargado del área de jóvenes hace 15 años, 14 años, no podía tener bebé. Dios hizo el milagro, se oró por ellos, su vientre después de varios años de estar, amado hermano, estéril, Dios lo fertilizó, tuvieron su bebé, y cuando tuvieron el bebé, amado hermano, nunca más los volvimos a ver dentro de la iglesia. Quiere decir que el chiquillo, ahí sí hubo nacimiento. No sé si alguien me está entendiendo cuando le digo ahí sí hubo nacimiento, porque lo que nació fue un Dios chiquito. ¿Por qué? ¿Cómo así, hermano pastor? Y no era una bendición, sí, pero ese pequeño se puso así como, hermano, ya faltaba que le pusieran, ¿cómo es que se llama donde acuestan a los chiquillos en el 24? Ahí. ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Porque una vez el niño nació, ellos nunca más volvieron a regresar a la iglesia. Porque muy temprano, porque se podía enfermar, porque cómo se podía despertar al niño a las 6 de la mañana para que estuviera en el servicio a las 7. O sea, lo que les nació fue un Dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque los alejó de su culto racional y de su congregación después de ese nacimiento. Es bueno pensarlo, hermano. No vaya a ser que tu Dios con D minúscula sea tu esposo, o tu Dios con D minúscula sea tu esposa, o tal vez tengas 3, 4, 5 diosesitos en tu casa, los cuales pones primero antes que Dios. Porque dice la Biblia, mire, que uno de los pecados difíciles que hay que tender a entregar delante de Dios es hacer dioses de oro. Está cardíaco, hermano. Tal vez el Dios del fútbol, ¿verdad? Solo oí que alguien hizo por así. No sé si me doy a entender, hermano. Violentar la lealtad de alguien que confió en ti, derramar sangre extraña. Número 2 dijimos, hay que aprender a honrar a los padres y respetarlos y reverenciarlos, revelarnos, hablarles fuerte, faltarles el respeto. Eso delante de Dios se llama pecado. Mire, usted sabe que tampoco estoy tirado 100 años atrás, pero en escasos 30 años yo he visto cambiar el comportamiento de los hijos hacia los padres de una manera diametralmente opuesta. Ahora usted mira a los jóvenes faltarles el respeto a los padres, amado hermano, y hablarles de una manera fea y prepotente en medio de la gente. A mí en mi tiempo, solo así me hacían, mire. Y uno así. Ya sabía, hermano, que bueno, evidentemente en ese tiempo no éramos cristianos. Ya sabía yo que me esperaba el cable de la plancha, hermano. ¿Alguna vez a alguien le dieron aquí con cable de plancha o con cercha? ¡Ah! ¡Violación a los derechos! Por tanto proteccionismo es que tenemos la sociedad de los jóvenes devastada. Y no quiero pensar que viene 40 años adelante, hermano, porque eso viene en proceso de involución. En mi tiempo, hablarle de alguna manera prepotente a mis padres, te voy a enseñar, patojo, quién es tú.
papaíto. Ahora los patojos le hablan como quieren a los papás. Y hay de aquel padre que con ciega locura no quiere hacer lo que ellos dicen. Mire, ¿no ha escuchado usted ahorita en las noticias? Hijos matan a su padre porque no le quiso dar para comprar una Coca-Cola. Hijo agrede a su abuelo porque no le quiso. Hermano, vea las noticias. Formar dioses, amado hermano, es permitir que todo aquello que no tiene relevancia ni preeminencia verdaderamente tome el lugar de Dios en nuestro corazón. Y una de las cosas que deben de ser consideradas hoy grandemente y entregadas delante de Dios es el pecado contra nuestros padres. Y otra cosa que debe de ser considerada grandemente es el no tener becerros de oro delante de Dios. Tal vez el becerro de oro es tu salario, ¿verdad? Que no puedes diezmar porque te quieres quedar con todo el salario y no logras entender que dice la Biblia que el 10% de eso le corresponde a Dios. Ah, ladrón, ya está pidiendo dinero, piense lo que quiera. La gente que entiende el remen en el espíritu lo practica y Dios le bendice. Y el que no, pues sigue igual, no hay problema. A nadie se le exige nada, se enseña. Hemos procurado mostrar desde este altar que el evangelio es expositivo. No, y por eso, ¿y por qué aquella hermana no está usando velo? Porque no la voy a obligar, porque el que se tiene que encargar de obligarle se llama Espíritu Santo y Él sabe cuándo se lo va a revelar. Pero ¿por qué no hace esto? Porque tiene que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Dale fuerte la ofrenda de palmas al Rey. En esta iglesia no le exigimos, amado, a nadie nada, ni le imponemos nada a nadie. Eso sí, el Santo Espíritu de Dios, hermano, con amor nos va enseñando poco a poco. Y a veces Dios también con su infinito amor, ahí nos meten unos cuantos desiertitos para que aprendamos bien. Porque con lazos de amor y de misericordia Él nos ha traído a cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Quiero ministrar estas tres primeras áreas. Son 10. Si puedes quedarte o si te vas a retirar, puedes enlazarnos a través de la app, la predicación. Pero tenemos que considerar hoy 3 grandes tópicos, amado hermano. Número 1, tenemos que aprender a no derramar sangre de hermanos. Es decir, aprenda a ser fiel, aprenda a ser leal, aprenda a que si alguien en algún momento le abrió su corazón, es porque Él esperaba que usted sea un depositario sobre el cual se instaló confianza, lo cual no recomiendo hacer. Si hay alguna carga, si hay alguna situación, vamos delante del equipo ministerial que Dios en esta casa habilitó para atender esas necesidades. Número 2, ¿qué dijimos? Honrar a los padres. Y número 3, cuidado con formar dioses extraños delante del Rey. No permitas que nada ni nadie nunca le quite el primer lugar al Señor. Cuando algo se está aconteciendo en tu vida que amenaza con desplazar de ese primer lugar al Señor, oración, ayuno y consejería pastoral. No podemos erigir ni levantar dioses extraños delante del Señor. Esos 3 pecados deben de ser, bueno, no solamente estos, todo pecado debe de ser eliminado de nuestra vida. Pero estos 3, hoy quiero ministrarlos delante de Dios. Y si alguien se ha sentido de alguna manera confrontado con esta palabra, yo voy a rogar que el pueblo cierre sus ojos. Y si alguien se siente identificado, el altar de la casa está abierto. Por cuanto todos pecaron. Aquí en esta casa no hay uno solo que no peque. Aquí en este planeta Tierra no hay uno solo que no peque. Y el que diga que no peca, dice la Biblia
Hace a Dios mentiroso. Eso quiere decir que todos somos pecadores. Voy primas. Ay, pastor, ¿y entonces por qué está en el altar? Porque necesito de Dios. Hijo, nunca has deshonrado con un mal gesto a tus padres. Yo eso no lo creo, porque yo soy hijo. Yo pasé por esa travesía. Nunca has deshonrado a tus padres. Nunca le has levantado la voz a tu madrecita, a tu padrecito. ¿Alguna vez no les has cerrado la puerta en la cara y has dado la vuelta y los has dejado hablando? Eso es pecado. Y el que lleva eso no entra. Hermano, si tenemos esta conducta y salimos de la casa del Señor hoy y por alguna extraña razón Dios te manda a llamar, si la relación con tus padres no está buena, tú tienes que saber que eso fue pecado y tenías la oportunidad hoy de entregarlo delante del Rey. Has sido desleal muchas veces con lo que te ha sido confiado. Muchas veces hemos dejado de venir al servicio porque hemos encontrado cualquier otra prioridad. Eso y es un Dios instalado. El Señor nos anhela a todos. Quiero rogarte una vez más como tu pastor. La deslealtad y la infidelidad, el detractar la confianza de un amigo, dice la Biblia que es pecado. De la misma manera dice la Biblia que faltarle la honra a nuestros padres es pecado. Tus padres no se enteraron, pero bien que hablaste de ellos con tus amigos. Por eso le digo que salir blanco de esta situación es complicado, porque todos más de alguna vez hemos transgredido algo de estos tres preceptos. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Anhelamos ir de regreso a tu casa, Señor. Lo que hoy tenga que dejar aquí, lo vengo a dejar. Hermano, no tenga vergüenza. Si en algo se ha identificado, es mejor que venga aquí, que pasemos el momento en el altar entregando delante de Dios, y no que mañana te puedan pasar cuenta porque Dios te esté hablando hoy y decidiste poner tu corazón duro como la roca. Por eso la Biblia dice que hay que reconocer primeramente que uno es pecador para que Dios haga su obra. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.